Ser conscientes de esto y ser honestos con nosotros mismos nos va a permitir integrar esta sombra para poder realmente vivir una vida plena y luminosa, que es lo que todos queremos. Una vida de plena paz, ¿sí? En la que podamos experimentar la paz. Hasta que no observemos esta sombra que todos tenemos, siempre nos vamos a encontrar con algún obstáculo, ¿sí? Porque esta sombra va a volver a resurgir una y otra vez. Por más que la amordacemos, ¿no? Como dice acá, por más que la mantengamos oculta, como quiso hacer el señor Jekyll, que al final del libro, ¿no? Del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sabemos que él termina por darse cuenta que no puede sostener esto, y bueno, se suicida, digamos, se mata, y al mismo tiempo es como que mata al Dr. Hyde, ¿no? Al Mr. Hyde. O sea que el cuento termina en un suicidio y un homicidio al mismo tiempo. Bajo esta máscara de nuestro yo consciente, ¿sí? Este yo con mayúscula, que todos somos, descansan oculta todo tipo de emociones y conductas negativas, como la rabia, los celos, la vergüenza, la mentira, el resentimiento, la lujuria, el orgullo y las tendencias asesinas y suicidas. Ser conscientes, ¿no?, de que todas estas tendencias anidan en nuestra mente de una manera oculta, porque nadie quiere que su sombra sea descubierta, ¿no? Por eso usamos todos una máscara para mostrarnos al mundo, ¿no? Pero claro, en nuestra intimidad ese lado oscuro aparece, ¿no? Porque está ahí en nuestros pensamientos y no lo podemos ocultar. Este territorio que es arisco e inexplorado por la mayoría de nosotros es conocido en psicología como sombra personal. Carl Jung habla de una sombra colectiva, una sombra familiar, una sombra biológica, pero hoy en específico vamos a hablar de esta sombra personal, o sea, en lo que se refiere a cada uno como persona, ¿no? Para que la podamos entender. Esta sombra personal se desarrolla en todos nosotros durante la época de la infancia, ¿sí? Cuando somos pequeños. Cuando somos pequeños, obviamente nos identificamos con determinados rasgos de nuestra personalidad, como puede ser la buena educación, la generosidad, que nos refuerza todo el entorno que nos rodea, ¿no? A todos cuando somos niños se nos dice que tenemos que ser buenos, generosos, se nos enseñan todas cualidades positivas, ¿no? Al mismo tiempo, vamos desterrando a la sombra todas aquellas cualidades que no se adecúan a esta imagen. Porque claro, como nos educaron en que tenemos que ser de determinada manera, todo lo que no va con ese modo de ser que me enseñaron mis padres, tíos o bueno, con quienes me haya criado cuando era niño, obviamente que eso se va desterrando de a poco, es como si lo guardáramos en una bolsa, ¿no? De a poco, y eso es lo que va formando esto que Jung le llamó la sombra. Al mismo tiempo, ¿no? Claro, podría ser, ¿no? Que si yo fui educado en que tengo que ser generoso, el ser egoísta fue a parar a la sombra, porque eso es detestable, ¿no? Para mí. De esta manera, el ego y la sombra, que no son lo mismo, porque eso también tenemos que, hoy vamos a ir viéndolo, el ego no es lo mismo que la sombra, se van edificando simultáneamente, alimentándose de la misma experiencia vital. Carl Jung descubrió la indisolubilidad del ego y la sombra durante un sueño. O sea, como que el ego y la sombra no son lo mismo, pero sí actúan de manera conjunta, ¿sí? O sea, están como entrelazados. Y ahora vamos a ver por qué. Resulta que este Carl Jung tiene un sueño un día
y sueña que era de noche y que estaba en un lugar desconocido en medio de un vendaval, había mucho viento. Él iba en ese lugar, ¿no? Estaba soñando, había mucha niebla y él veía que en sus manos tenía como una lucecita, ¿sí? Una débil lucecita que amenazaba con apagarse debido al viento, que había mucho viento. Él durante el sueño sentía que todo dependía de que él mantuviera viva esa luz, o sea que él tenía que cuidar esa luz. Pero de repente, mientras iba caminando ahí en la neblina con esa lucecita, siente que había algo que lo perseguía en el sueño. Se da vuelta, se gira y descubre que había una figura negra enorme. Cuando se despierta, se da cuenta de que esa figura era su sombra. Y se da cuenta que la luz que él llevaba en sus manos era su conciencia. Era justamente donde él estaba enfocando, ¿no? Esa conciencia, lo que él era, esa luz, era él, pero que había una sombra que lo perseguía. Ahí él empieza a trabajar todo esto de la sombra. Ahora, ¿qué resulta con esto de la sombra? Porque, claro, él la descubre, pero después, bueno, empieza a hacer un trabajo para darse cuenta de cómo esto actuaba en nuestra vida, ¿no? Nosotros, en nuestra vida diaria, ¿no es cierto?, no podemos ver a la sombra, ¿bien? La podemos ver solo de una manera indirecta, que es a través de los rasgos y las acciones de los demás. Fíjense en que esto, bueno, que estamos conversando es muy similar a lo que sabemos que es trabajar el perdón, ¿no? De ver, o el espejo que le dicen, ¿no? De ver en el otro me muestra eso que necesito trabajar en mí, eso que yo no quiero ver en mí. Solo podemos darnos cuenta de esta sombra, ¿no? Viéndola fuera de nosotros mismos. Es la única manera, o sea, no hay manera posible, ¿no? No es como una cosa que digamos, bueno, a ver, voy a descubrir mi sombra, y hago así y la veo, o miro para atrás y la veo, ¿no? O me pongo en una pared y proyecto una sombra chinesca y la veo. No, no. Parece que esto de la sombra solo lo puedo descubrir de una manera indirecta y es siempre a través de mi relación con los otros. Es lo único que me permite darme cuenta cuál es mi sombra. Entonces, nosotros pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior, proyectando y atribuyendo determinadas cualidades a los demás en un esfuerzo consciente por desterrarla de nosotros mismos. Ahí se ve el mecanismo de la proyección, ¿no? Que a todo eso que yo no quiero ver, lo niego y ya sabemos que se proyecta. Lo vemos ahí fuera. Por más que creamos que nosotros expulsamos a la sombra de nuestra mente, la sombra está ahí. La sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece porque descubrirla puede constituir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. ¿Sí? Por un lado, tomamos conciencia de que tenemos que integrar esta sombra, pero por otro lado, en nuestra mente hay una idea, ¿no?, que nos dice que si descubriéramos, si pusiéramos al descubierto esta sombra, o sea, si diéramos luz a todo, moriríamos. Esto yo siempre se los cuento con esta idea que tenemos, ¿no?, de la muerte, del ir hacia la luz. Fíjense en que hasta nosotros la muerte la asociamos con un fenómeno físico que creemos que vamos por un túnel y nos encontramos con una luz. Y es terrible, porque claro, encontrarse con la luz significa morir. O sea que si empezamos a asociar todos estos conceptos, estos términos, obviamente por eso le tenemos tanto miedo a descubrir esta sombra, porque nos aniquilaría, creemos. Al contrario, nos iluminaría, pero para nosotros es que desaparece nuestra imagen. Por eso este famoso cuento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
habla justamente de esto, porque el señor Jekyll, el doctor Jekyll, estaba muy preocupado por lo que los demás pensaban de él, por la aprobación de los demás, por la imagen que él daba al mundo. Era tanta su preocupación, que ya era una obsesión, en que él no quería que se le viera ningún defecto, ninguna manchita, ninguna parte oscura, que recurre a este tema de los brebajes, esto que se tomaba y qué sé yo, y parece ser que eso le sacaba todo el lado oscuro, ¿no? Cuando tomaba eso y se transformaba como el Mr. Hyde, que era como una persona grotesca, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba? Él es como que creía que así no era él, sino que era otro el que hacía esas cosas horribles, ¿no? Que no eran de él. Eso es lo que le pasa, el que le pasaba al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde, es lo que nos pasa a nosotros. Por eso vivimos esta tensión, ¿no? Esta lucha entre los opuestos. ¿Bien? Entonces, dice que es por eso que nosotros rechazamos las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas o la envidia, que tantas cosas podrían revelarnos sobre nuestra propia oscuridad, ¿sí? Es como que ante todos esos sentimientos o pensamientos que nos vienen, nosotros tenemos un fuerte rechazo porque es como que ante eso nos despierta un algo como decir, eso podría ser mío, ¿no? No, no, por favor. Claro, hay una fuerte negación en la mente, en todas las mentes, que es una sola, pero bueno, ya sabemos, ¿no? El asunto de la separación. Entonces, lo que pensamos y hacemos está limitado de lo que no nos damos cuenta. Fíjense, lo voy a repetir. Lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de que no nos damos cuenta, o sea, de no darme cuenta, de que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. O sea, si yo no me doy cuenta de que no me doy cuenta, para traducirlo más al criollo, no puedo hacer nada por cambiar. O sea, si sigo en la negación, digamos, hablando en criollo. Yo primero me tengo que dar cuenta, porque si yo no me doy cuenta de que no me doy cuenta, no me voy a poder dar cuenta. Y hasta que yo no me dé cuenta de que no me doy cuenta, voy a seguir, todo esto no va a seguir moldeando mi pensamiento y mi acción. Y yo voy a creer, como nos pasa a todos, que estoy en tal nivel o en tal lugar, o que soy así, porque nos definimos, ¿no? Yo soy así, o los otros son así. Porque todavía no me pude dar cuenta, ¿sí? Porque este darme cuenta tiene que ver con una profunda indagación que tenemos que hacer para poder descubrir este aspecto de la sombra. Si la negación persiste, que es lo normal, ni siquiera nos daremos cuenta de que no nos damos cuenta. La necesidad interna de descender al mundo subterráneo puede ser postergada. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico, ya que la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. ¿Bien? Fíjense en qué paradoja, pero si yo a la sombra no le presto atención, se transforma en mi enemigo, ¿sí? En mi dragón, en mi monstruo que me va a perseguir. ¿Cómo me persigue la sombra? Bueno, me aparecen ahí afuera todas las proyecciones que están en mi lado oscuro que aparecen ahí en mi película, ¿no? Pero claro, lo que se niega se proyecta. Entonces, hay que entablar una relación con esta sombra, pero una relación, digamos, como de atención, como de verla, ¿no? Como de querer verla. Porque si yo no quiero ver, no veo nada.
Ese trabajo con la sombra nos va a permitir varias cosas. Entonces, si yo trabajo con mi sombra, voy a poder observar varias cosas. Aumentar el autoconocimiento y en consecuencia aceptarme de una manera más profunda. Encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en mi vida cotidiana. ¿Vieron eso cuando decimos me salta la térmica? No sabemos ni por qué. ¡Ah! ¡Ay! Estoy como loca. Claro, sí, estoy como loca porque hubo algo, ¿no? Que sacó ahí mi sombra, ¿no? Nos vamos a liberar de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas. Porque claro, ¿por qué sentimos culpa y vergüenza? Porque tengo todo un pack de conceptos, ¿no? Reprimidos, ¿no? De cosas que no las tengo ahí en la sombra, que me produce mucha vergüenza, como le pasaba al doctor Jekyll. Él se tomaba la brebaje esa, porque bueno, que era el doctor Hyde el que lo hacía. Él no, él seguía dando su apariencia de santo hombre, correcto y amable ante la sociedad, para obtener la aprobación. Claro, pero después, cuando aparecía el monstruo, que era el doctor Hyde, él podía, digamos, como liberarse, ¿no? Liberar toda esa ira, eso que tenía, y parecía que lo hacía otro, que no era él. ¿Qué más me permite trabajar con la sombra? Reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás. Recuerden que yo veo al otro como me veo a mí. O sea que lo que yo creo de mí es lo que creo de los demás. Qué bueno esto de trabajar con la sombra, porque entonces yo cuando vea a todos en la luz, es porque realmente me voy a dar cuenta que yo estoy en la luz. Pero no voy a ver luz ahí si en mi interior aún hay sombra, ¿no? Me va a permitir sanar mis relaciones mediante la observación sincera en mí misma y la comunicación directa. O sea, cuando me observo a mí y aprendo a relacionarme conmigo mismo, puedo relacionarme después con otros. Bien. Utilizar la imaginación creativa para hacernos cargo de nuestro yo alienado, ¿sí? O sea, voy a poder, mediante mi imaginación, buscar diferentes herramientas, ¿no? Para ver cómo puedo ayudarme. Bien, si logramos todo esto, maravilloso, ¿no? Porque el trabajar con la sombra nos va a permitir todo eso.